Robo. Robo simple. Artículo 164. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto para cometerlo, o después de cometido para procurar su impunidad. Estructura típica. Tipo objetivo. Sujeto activo y sujeto pasivo pueden ser cualquier persona en ambos casos. La acción típica de este delito es la misma que para el hurto, ya que el robo es prácticamente una figura calificada de hurto por el uso de fuerza sobre las cosas o por ejercer violencia sobre las personas. Fuerza es la que la gente dirige a superar la resistencia que le opone la cosa misma u otros reparos relacionados con ella, con el fin de lograr el apoderamiento. La cosa opone resistencia en sí misma cuando por sus características requiere una actividad del sujeto activo que va más allá del esfuerzo necesario para transportarla o simplemente removerla del lugar de donde estaba, y opone resistencia por sus reparos cuando estos son los que exigen de la gente aquella actividad. Por ejemplo, romper la caja que contiene la cosa, cortar el cableado de un auto y prenderlo por puente. La doctrina coincide en que la fuerza debe ser destructiva, es decir, debe constituir una acción de romper, cortar, deformar o cualquier otra acción que provoque una modificación permanente. También debe ser anormal, es decir, superior a la que realiza el legítimo tenedor cuando toma la cosa. Puede ser desplegada a través de un esfuerzo físico o por medio de mecanismos y otros procedimientos dañadores, pero debe tratarse de una actividad realizada por el agente o por un tercero que actúa por él o participa en el hecho. El simple aprovechamiento de la fuerza realizada por un tercero extraño al apoderamiento del agente no califica al hurto como robo. Violencia es el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo o un tercero opone o puede oponer al apoderamiento. Vis absoluta. No importa la intensidad de la energía y no es necesario que medie contacto físico entre la agente y la víctima, por ejemplo, arrebatar la cartera de un tirón. La violencia puede recaer sobre el mismo sujeto pasivo del robo o sobre un tercero que se oponga o pueda oponerse físicamente al apoderamiento o a la consolidación de él. Para Soler, debe considerarse comprendida dentro del concepto de violencia física no solamente la acción que recae sobre la víctima puramente como cuerpo, con absoluta prescindencia de su voluntad, sino también aquella que quebranta o paraliza la voluntad sin motivarla, vis compulsiva o relativa, es decir, la intimidación, que sería la amenaza de violencia o mal físico inminente para la víctima. La ley extiende la operatividad a momentos anteriores y posteriores a los actos ejecutivos. Vale aclarar que la fuerza en las cosas posterior a la consumación queda excluida del tipo y la anterior a los actos ejecutivos, es decir, la fuerza facilitadora, quedará comprendida en él en cuanto importe una integración del procedimiento mismo del apoderamiento. Cuando la ley habla del acto de cometerlo, se refiere a todos los pasos punibles del iter criminis, es decir, desde el momento del comienzo de la ejecución del hecho hasta el momento de su consumación. La violencia que se emplea antes de la ejecución califica el hecho de robo cuando se utiliza para facilitar el apoderamiento y se la realiza antes de llevar a cabo el primer acto ejecutivo. Requiere una conexión ideológica que el autor la haya asumido con miras a posibilitar o hacer menos difícil el apoderamiento. La violencia que se emplea con posterioridad al apoderamiento debe reunir dos caracteres: un objetivo, que esos medios sean empleados inmediatamente después de cometido el hecho, y otro subjetivo, que el autor emplea el medio con posterioridad a la consumación del apoderamiento para procurar su impunidad. Tipo subjetivo. Se trata de un tipo doloso. Tanto la fuerza como la violencia tienen que estar vinculadas objetivo y subjetivamente con el apoderamiento, en alguna de las circunstancias enunciadas en la parte final de la norma, es decir, que para el agente la finalidad de la fuerza o la violencia debe ser el apoderamiento o su consolidación. Para que la violencia ejercida con posterioridad al desapoderamiento sea típica, es indispensable que esté destinada a lograr la impunidad, por lo que el empleo de violencia posterior para lograr el fin propuesto ya no tipifica el delito como robo, en tanto no importe una procuración de la impunidad. Diferencia con extorsión. Para Soler, la diferencia entre el robo y la extorsión se establece más que por el procedimiento del agente, por el intervalo que separa el momento de la intimidación del correspondiente a la disposición patrimonial. Creus opina que la distinción tiene que venir por el lado de la acción. Cuando la víctima dispone de la cosa hay extorsión, pero cuando hay apoderamiento del agente, robo. Robo agravado por homicidio. Dona. Artículo 165.
Se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo u ocasión del robo resultara un homicidio. Aparece como el agravante más grave del robo debido a que se produce una muerte dentro de un delito contra la propiedad. Esto es cuando el fin directo del autor iba encaminado al apoderamiento ilegítimo de la cosa mueble. La primera observación que debe hacerse en este tema es que existe una aparente superposición de normas entre el artículo 80, inciso 7 y el citado artículo, habiendo posibilidad de que exista un simple concurso real y también posibilidades de concurso ideales o aparentes entre el artículo 165, el 79 y el 164. El problema radica en que los dos artículos provienen de legislaciones distintas, siendo difícil entonces conciliar ambas normas. Para Pacheco, este tipo resulta aplicable cuando varios sujetos han intervenido en un robo y alguno de ellos, sin que se sepa quién es, haya matado a una persona, pues esta norma guarda estrecha relación con el homicidio en riña. Viada sostiene que esta figura no se refiere sino a la conexión ocasional entre los dos hechos y no a la conexión de medio a fin a la que corresponde una pena mayor. Para Quintana, Rapolés solo puede alcanzar a la concurrencia de los dos dolos, el necandi y el lucri faciendi, pero no a los posibles homicidios culposos y desde luego no a los fortuitos. Establece que la relación de causalidad debe respetarse siempre y servir de pauta a la evaluación de responsabilidades conforme a sus propias exigencias lógicas y psicológicas. El nexo causal en dimensiones de culpabilidad es el único medio técnico susceptible de corregir las graves injusticias de la cualificación por el resultado. Rodríguez de Besa también se ha ocupado del tema partiendo de la explicación del significado de la palabra homicidio, preguntándose si este es un elemento normativo o descriptivo del tipo penal. Para él, evidentemente se trata de un elemento normativo, porque si no se utilizaría la palabra muerte. Así concluye que el robo es una causa y el homicidio el efecto, es decir, que el homicidio aparece causado por el robo. De esta forma, la expresión con motivo u ocasión establece una relación de causalidad entre ambos, de modo que el homicidio aparece como consecuencia de la violencia del robo, por lo que solo puede admitirse respecto a que el resultado sea dolo o culpa. El sujeto debe ser, por consiguiente, quien causó la muerte por la falta de cuidado que le era exigible y de previsibilidad o evitabilidad del resultado. También se dijo que el delito de robo con homicidio, delito complejo, ha de considerarse no como infracción cualificada por el resultado, sino teniendo en cuenta el elemento culpabilidad, pues es necesario que la muerte se cause dolosamente o al menos en condiciones culposas. Las condiciones para esto es que el propósito de la gente sea el apoderamiento de las cosas muebles ajenas y que la muerte se realice con motivo o con ocasión del robo. También se requiere que no exista disociación entre el acto de apoderamiento y la muerte. En cuanto al elemento de culpabilidad, se requiere que el grado doloso pueda ser apreciado de modo directo o eventual, y ante su ausencia sea captada de la forma culposa en el resultado de la muerte. En otros pronunciamientos, se aseguró que el delito complejo de robo con homicidio constituye una infracción que asocia un atentado contra la vida con otro contra la propiedad, en el que la idea lucrativa debe siempre prescindir la dinámica comisiva y ser la prevaleciente. Para integrar el complejo, el homicidio ha de ser necesariamente doloso, pero sin que sea preciso que se haya premeditado o deliberado la muerte, bastando con que, de producirse el homicidio durante la referida ejecución, aquel haya sido causado intencionalmente. Luego se sostuvo que en el homicidio preordenado al robo, la muerte va encaminada a la consecución del apoderamiento lucrativo, latrocinio, homicidio erigido en medio para llegar al delito fin. También se sostuvo que es indiferente que el homicidio preludie, acompañe o subsiga al robo, con tal de que la idea lucrativa sea la prevaleciente, exigiendo ciertos sectores doctrinales que, entre el homicidio y robo, existe una relación de medio a fin. La doctrina argentina ha tomado distintas posiciones a los efectos de distinguir entre el homicidio con motivo o en ocasión de robo, artículo 165, del homicidio calificado, artículo 80, inciso 7, las que ubican dentro del artículo 165 solo los homicidios producidos por conductas preterintencionales y culposas, las que lo configuran con conductas tanto dolosas, remanentes de las tipificadoras del homicidio criminis causa como culposas, las que únicamente admiten las conductas homicidas dolosas remanentes del artículo 80, inciso 7. Soler afirma que los homicidios del artículo 165 revisten el carácter de resultados
preterintencionales de la actividad del sujeto activo, es decir, que la responsabilidad del autor del robo con referencia a la muerte tendría que ser de carácter culposo. Para él, el artículo 165 tipifica un robo, en tanto el artículo 80, inciso 7, tipifica un homicidio cometido por el sujeto en cuya mente, en el momento de matar, existe un propósito puntual de preparar, facilitar, consumar u ocultar mediante la muerte otro delito. Por este motivo, dice que esta figura contiene un elemento subjetivo. Precisamente en otro delito propuesto hay un desdoblamiento intencional. Sobre el artículo 165, observa el homicidio que con motivo u ocasión de robo resultare, verbo que denota que la relación subjetiva no es de medio a fin, queriendo incluir una situación que puede presentarse en el caso en el que varios sujetos participen en un mismo hecho, sin que pueda afirmarse que la víctima haya sido muerta por determinado sujeto y a designio común. La muerte debe estar conectada, como en todos los delitos preterintencionales, bajo la forma de culpa. La consecuencia de la tesis de Soler es que, como no todos los homicidios dolosos cometidos en ocasión de robo pueden encuadrarse dentro del artículo 80, inciso 7, sino solo aquellos que, además de realizarse con dolo directo, tengan un nexo psicológico entre el homicidio y la otra figura delictiva, resulta que otros homicidios dolosos, como los cometidos con dolo eventual o con dolo directo, que no importa que el nexo no quedarían comprendidos en el artículo 165, por lo cual debería aplicarse simplemente un concurso entre el robo y el homicidio. Núñez entiende que el artículo 165 es un tipo complejo, en el cual entran un hecho principal, que es un atentado de la propiedad, y un resultado, que es la consumación de la ofensa a la persona. Esta norma comprende los homicidios que son un resultado accidental de las violencias ejecutadas con motivo de ocasión de robo, siendo aquí el homicidio un suceso eventual que altera el designio del ladrón y que resulta o de las violencias físicas ejercidas por él para facilitar o cometer el robo o para prepararse impunidad, o de las violencias físicas que son ejercidas a causa del robo por el ladrón, o de las violencias desenvueltas por la víctima o tercero a raíz de las violencias del autor, pues la ley tiene mucha más amplitud. Por su parte, Creus incluye en la figura tanto los homicidios culposos como los dolosos, y dentro de los primeros entiende que quedan perfectamente comprendidos los cometidos con culpa inconsciente. Quedan comprendidas en la calificante las muertes provenientes de la fuerza o de la violencia ejercida por el agente para facilitar el robo, cometerlo o para lograr el fin propuesto o la impunidad, pero también las muertes producidas por la fuerza o la violencia ejercidas por el autor en ocasión del robo, aunque no asuman aquellas relaciones típicas por él o por la fuerza o violencia ejercida por la víctima o terceros con motivo del robo al desplegar resistencia contra el apoderamiento. Fontán Balestra, por exclusión, dice que el artículo 165 comprende todos los homicidios dolosos que no encuadran en el artículo 80 y que no abarca a los culposos ni preterintencionales, pues la ley no dice que el homicidio deba resultar de las violencias ejercidas para realizar el robo, sino con motivo u ocasión del mismo. Además, la pena del artículo 165 es muy superior a la que surgiría de las reglas del concurso real entre el homicidio preterintencional o el culposo y el robo simple, de lo cual resulta que la única hipótesis que guarda armonía con las reglas del concurso es la del robo con el homicidio simple. Molinario sostiene que la diferencia entre ambos artículos es fácil de percibir. Cuando el ladrón va decidido a violentar físicamente a sus víctimas y de esa violencia resulta ocasionalmente la muerte de alguien, caemos dentro de la hipótesis del artículo 165. En cambio, cuando el homicidio entró desde el primer momento en los planes del ladrón, cuando éste da muerte a alguien para perpetrar el robo, estamos frente al artículo 80, inciso 7. Dona plantea que hay que conciliar ambos artículos como buscando una interpretación sistemática para respetar la ley y no violar el principio de culpabilidad. Explica que se pueden dar dos hipótesis de trabajo, de máxima y de mínima. La hipótesis de mínima es la más restrictiva, dejaría de lado el dolo directo, pero relacionado ideológicamente con el otro delito, en este caso robo y homicidio, para el artículo 80, inciso 7. El dolo directo, indirecto y eventual quedaría reservado para el 165, dejando de lado el delito culposo. En la hipótesis de máxima, en caso de que el homicidio sea culposo, el dolo directo permanece para el tipo del artículo 80, inciso 7, por una parte, y se pasarían al artículo 165 todas las demás acciones dolosas más la imprudencia. El juego armónico
de ambas normas exige aceptar la llamada hipótesis de mínima, esto es, dolo directo en el artículo 80, dejando fuera la culpa o imprudencia en el artículo 165. Con ello se armoniza la estructura legal, aceptándose que el agravante de robo por la muerte de la persona solo lo es por el dolo de primer o segundo grado y el eventual, de manera que el sujeto tenía comprensión, dentro de sus posibilidades, de la muerte de la persona, o por lo menos la aceptaba, y la quería dentro de la eventualidad de resultado posible. Además, hay un argumento de política criminal. La sanción del artículo 165 no parece compatible con la idea de imprudencia, como para lo cual el código no trae penas tan severas. Además, sistemáticamente, el legislador, cuando ha querido escribir un tipo culposo, ha usado la fórmula como la de los artículos 80 y 94. Ni la palabra imprudencia, ni las palabras negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos a su cargo están siquiera sugeridas. Por el principio de individualidad de la responsabilidad, responderá por robo calificado quien ejerció fuerza o violencia con cuyo motivo o en ocasión resultó el homicidio. Sin embargo, en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se agravó el robo en el caso en que la muerte es de alguno de los partícipes en el hecho, pero cometido por la fuerza policial. Quienes murieron eran sujetos activos del robo por obra de la policía y no la víctima del delito contra la propiedad. El primer argumento dado es que el texto del artículo 165 no distingue en tanto se refiere a un homicidio, pudiendo castigar más severamente a cualquier robo donde derive un homicidio, porque la ley lo que trae a colación es un mayor daño jurídico, es decir, la pérdida de una vida. Dice Dona que este fallo es inadmisible y que aplica analogía in malam partem. Lo que hace el tribunal en este fallo es aceptar que se trata de un resultado preterintencional, es decir, una solución extrema. Si el homicidio, cuyos autores son los policías como está justificado, y esto es cierto, no se puede decir con seriedad que lo que jurídico para unos es antijurídico para otros puntos, es antijurídico para otros puntos, las causas de justificación eliminan el injusto para todos, de manera que quienes están en el círculo de los acontecimientos no pueden ser perjudicados posteriormente. Inconscientemente se vuelve al versari in re illicita. Por otra parte, este fallo implica abandonar el principio de legalidad en forma alarmante. También aparece seriamente comprometido el principio de culpabilidad. La única forma de respetarlo consiste en que el resultado muerte aparezca unido al robo como parte de la acción primera y unido a la intención del autor, lo que lleva a aceptar que el artículo 165 ha contemplado un claro concurso ideal de dos figuras dolosas. De no aceptarse esta tesis, deberá aceptarse que hay una infracción de cuidado respecto al delito más grave, debido a la acción del delito base, en este caso el robo. Se siga una u otra postura, lo importante es la conclusión. En ambas se siguen las reglas generales de la tentativa y de la participación. Surge entonces un inevitable interrogante: ¿en base a qué título se imputa en el fallo el hecho? En estos casos, la autoría directa por parte del ladrón es imposible de darse, pues él no mata, solo puede aceptarse como referida a un resultado culposo, toda vez que es la policía la que ocasiona las muertes. El elemento general que caracteriza a la autoría es el dominio del hecho, es decir, el dominio de la acción y el dominio de la voluntad. Nada de esto ocurrió en el caso estudiado. En resumen, no queda sino concluir que las muertes le son imputadas al procesado porque sí, sin otro argumento que la presión de la opinión pública. Molinari entiende que, si el muerto hubiese sido un agente policial, entramos en el supuesto del artículo 165, pero si muere uno de los maleantes por obra de la autoridad, es inadmisible aplicar la agravante al que queda vivo, y es inaceptable tanto porque no se trata de un homicidio, cuanto porque no se debe cargar la responsabilidad de un delincuente por las consecuencias que otro delincuente le acarrea a la acción policial. Otro posible caso es que resultara en la muerte de un tercero a causa de un disparo por parte de la víctima del robo o de un funcionario policial. En ambos casos se acreditará un homicidio culposo, mientras que el ladrón solo responderá por el robo simple y cuanto mucho la resistencia con abuso de armas. Caso contrario, el artículo 165 se extendería indebidamente hasta hacerle cargar al autor del robo con una pena desproporcionada por un hecho culposo ajeno. Distinto sería el caso, y aquí sí sería aplicable, cuando sea alguno de los ladrones quien ocasione la muerte. La participación requiere la convergencia intención al respecto
de ambos delitos y los participantes que no lo hayan hecho en ese modo de perpetración, al menos con la conformidad en la utilización de determinados medios para ejercer la fuerza o la violencia, responderán por el tipo básico. Los coautores también son responsables del delito complejo, aunque uno solo mate en cuanto afecten al hecho. En cambio, a los cómplices, si solo concertaron para el robo, no debe hacerles extensible la responsabilidad del homicidio. En síntesis, cada participante conserva sus propias características a efecto de las circunstancias personales. Consumación y tentativa. La consumación del delito exige la concurrencia de los dos hechos, apoderamiento y su tentativa y muerte. La tentativa no es posible porque la tentativa de apoderamiento con resultado mortal ya constituye el tipo calificado. Por otra parte, el fin de matar para robar excluye su aplicación en favor de otra figura. Artículo 80, inciso 7, y en todo caso, faltando ese dolo y no negándose el resultado muerte, tampoco podremos estar en la agravante debiendo aplicarse la regla del concurso. Robos calificados. Artículo 166. Se aplicará reclusión o prisión de 5 a 15 años. 1. Por las violaciones ejercidas para realizar el robo, si causara alguna de las lesiones previstas en el artículo 90 y 91. 2. Si el robo se cometiere con armas o en despoblado o en banda. 3. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal prevista se elevará en 1/3 en su mínimo y en su máximo. Si se cometiera el robo con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo acreditada o con un arma de utilería, la pena será de 3 a 10 años de prisión o reclusión. Robo calificado por lesiones. Se diferencia del tipo penal contenido en el artículo 165 en que la estricta referencia a la violencia excluye las lesiones provocadas por el uso de fuerza en las cosas. Además, el resultado en este caso se trata de lesiones graves gravísimas, pero estas no son las ocurridas con motivo o en ocasión de robo, sino que son las que han sido las causantes por la violencia ejercida para realizar el robo, es decir, por el sujeto activo en cualquiera de las circunstancias enunciadas en el final del artículo 164. La agravante comprende lesiones culposas y dolosas, nombre ordenados al robo. No se aplica esta figura si las lesiones quedaron en tentativa, porque se trata de lesiones preordenadas. La jurisprudencia ha dicho que la existencia de lesiones graves derivan de la violencia del robo y excluye la aplicación de la regla de tentativa. También que latina es incompatible con las características del robo con lesiones graves o gravísimas, desde que ellas van en íncitas al problema de la violencia del robo, con lo que basta con ella para consumar el tipo penal. Cada participante responde en la medida de su dolo. Robo con armas. Inciso 2, primer párrafo, primera parte. Aquí también el robo no se configura por la naturaleza en las cosas, sino que se circunscribe a la violencia en las personas, por lo que siempre debe haber una persona que haya sido intimidada. Es que el motivo de la agravación estriba en el modo de comisión del desapoderamiento, atendiendo al mayor poder intimidante con el que cuenta el sujeto activo y al peligro que constituye para el agravado. También es necesario que concurra un poder vulnerable, es decir, que la eventual utilización del objeto por el propio agente, analizada ex ante a su efectivo empleo, constituye para el agraviado un peligro real y concreto. Por arma, entendemos tanto a las armas propias, es decir, las específicamente destinadas para el ataque o defensa de las personas, como las impropias equiparadas a las propias, es decir, las fabricadas con otro destino, pero que ocasionalmente se emplean para producir un daño, por ejemplo, un cuchillo de cocina, y a las verdaderamente impropias, que por sus características se adecúen a las razones de ser del agravante, como serían ciertas herramientas de punta filosa o los objetos de gran porte contundente. Queda claro que el arma de fuego es un arma propia, aunque su uso queda atrapado por el tipo penal contenido en el segundo párrafo de este mismo inciso. Los agresivos químicos contenidos en rociadores, espolvoreadores, gasificadores o análogos, como los llamados gas pimienta y gas paralizante, son considerados armas propias. El elemento arma, para que este tipo penal se termine de definir por exclusión de las armas de fuego y de las de utilería, párrafos segundo y tercero de este mismo inciso. Además, para que se dé el agravante, el robo debe haber sido cometido con arma, lo que significa que está de haber sido utilizada por el agente en una efectiva acción violenta o intimidatoria para doblegar o evitar la resistencia de la víctima de esa acción, ya sea clavándola, golpeando, apuntando con ella, blandiéndola o mostrándola significativamente.
El robo no se agrava por el hecho de que la gente solamente haya llevado o portado un arma, incluso a la vista de la víctima. Para Creus, también implica que esa utilización debe haber sido en la comisión del hecho. Esto es una culpa temeraria ejecutiva del apoderamiento hasta su consumación. La utilización del arma con anterioridad a esos actos ejecutivos o con posterioridad no sirven para calificar, sino que dejan vigente la figura del artículo 164. No obstante, reiterada jurisprudencia ha entendido que la modalidad comisiva uso de armas, que especializa la figura básica, agrava el robo cuando su utilización se produzca en cualquiera de los tramos del iter criminis contemplado en la figura simple, es decir, antes como durante o después del hecho cometido para lograr la impunidad. Se trata de un tipo doloso, siendo necesario que el dolo del autor consiste precisamente en el empleo de algo que se arma también para él. Robo en despoblado y en manada. Inciso 2, párrafo primero, segunda parte. Se justifica el agravante de pena en la situación de indefensión de la víctima o de la cosa, a la que se suma el mayor poder vulnerante de la actuación de la banda. Se puede configurar tanto por violencia en las personas como por la fuerza de las cosas, a diferencia de los dos supuestos anteriores en los que solamente se circunscribía la violencia. El despoblado típico implica los lugares donde la víctima tiene grandes dificultades para proveerse del auxilio de terceros o donde el aprovechamiento de la cosa se ve facilitado por la impunidad con lo que se le puede perpetrar. Para ello, exige que el lugar esté fuera del radio poblado de las ciudades, pueblos o caseríos y que haya pocas posibilidades de auxilio por parte de otras personas. En cuanto al modo de comisión, se discute si el concepto de banda remite al de asociación ilícita del artículo 210 o si es autónomo. Creus adhiere a la última teoría teniendo en cuenta la razón de ser del agravante, por lo que no existe otra cosa que una pluralidad de partícipes ejecutivos de por lo menos 3 sujetos, aunque no se den los demás requisitos. Sin embargo, también se ha dicho de que la nueva reunión de personas para cometer un delito determinado, sin la cohesión y predeterminación de un quehacer futuro y con un número indeterminado de ilícitos, carece de los elementos constitutivos de la banda. Otra postura sostuvo que resulta aplicable la agravante si se probó la efectiva participación de un grupo de 3 o más personas y que para la existencia de la banda resulta indiferente que estas personas que la integran pertenezcan de antemano a una asociación ilícita. Esta interpretación impide que el delito contra el orden público incida 2 veces en el lugar de una. Frente a este tipo de sucesos, integran la banda aquellas personas que toman parte en el juicio, ya sea realizando actos de ejecución del tipo penal o prestando a estos un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. En consecuencia, entran en la categoría de autores, en este caso del delito cometido en despoblado y en banda, aquellos sujetos que presten su cooperación en el momento en que se ejecuta el robo, ya que si bien dichos sujetos realizan acciones distintas de las que son del delito, su conducta se presenta vinculada estrictamente al mismo y forma un solo conjunto ejecutor.